Los enamorados del mismo sexo ahora podrán dar el sí en cualquier estado de México. La Corte Suprema de Justicia avaló el matrimonio homosexual en todo el país. Mientras la Iglesia Católica rechazó la decisión bajo la tradicional figura de la unión entre un hombre y una mujer, la justicia ha defendido que este concepto era inconstitucional y discriminatorio. Creo que el gobierno mexicano poco a poco lo está entendiendo y cada vez más hay la conciencia de ustedes para ir exigiendo estos derechos, pero también para celebrarlos. La activista mexicana Felicia Garza conserva su voz naturalmente ronca y en un tono potente. Fue una de las primeras en celebrar la legalización del matrimonio gay. Desde el 2007, los enamorados del mismo sexo solo podían casarse en la Ciudad de México. Pero el pasado 3 de junio, la Suprema Corte aprobó a los jueces de todo el país conceder el amparo a las parejas homosexuales que quieran dar el sí. La sentencia entró en vigencia este lunes. Una decisión fuertemente cuestionada por la Iglesia Católica bajo el argumento de que no le corresponde a la Corte crear nuevas formas de matrimonio y en la defensa del concepto tradicional de la unión entre un hombre y una mujer. Un concepto que para la justicia resulta inconstitucional y discriminatorio. Me parece maravilloso la resolución de la Suprema Corte, porque no importa a quién amo yo, no importa quién me ama a mí, no importa con quién me acuesto y ni con quién me levanto, eso a nadie le importa. Lo que importa es que el Estado, la única obligación del Estado es respetar los derechos y el derecho al matrimonio. El derecho de casarse no solo representa beneficios expresivos asociados al matrimonio, sino también económicos y no económicos, fiscales, de solidaridad y propiedad, de decisiones médicas y carácter migratorio y, por supuesto, por muerte del cónyuge. Una resolución previa del máximo tribunal del país había permitido que algunas parejas homosexuales de otros estados lograran que se reconociera su matrimonio mediante un amparo. La nueva jurisprudencia permitirá que ganen estos juicios de manera automática y sencilla, impidiendo que un juez pueda negarse a que celebren la boda y escuchar, acepto. A esta hora saludamos aquí en el programa La Mañana de NTN 24. En Ciudad de México nos acompañan Carlos López y Sergio Fuentes. Ellos son pareja, están juntos desde hace 4 años. Han anunciado o nos han comentado que se van a casar en diciembre próximo y son activistas de la comunidad LGBT de México. Gracias por estar con nosotros aquí en la mañana, señor López y señor Fuentes. Empezamos con Carlos, si les parece. Cómo no, muchas gracias, mucho gusto, muy contento de estar aquí esta mañana con ustedes aquí en este programa. Carlos, ciertos magistrados han señalado que la Suprema Corte de Justicia... Igualitario aquí en la Ciudad de México. Sí, le decía yo que ciertos magistrados han señalado que la Suprema Corte de Justicia dio un paso histórico en esto de la protección de los derechos humanos para todos en México, al considerar inconstitucionales y ampliamente discriminatorias el hecho de que personas del mismo sexo no se les permita ir más allá, en este caso en el matrimonio. ¿En qué modifica particularmente a ustedes como pareja sus vidas o la de personas conocidas esta decisión de la Corte? La verdad es un paso súper importante en nuestro país porque hasta ahora solamente en 3 estados de la República se podía contraer matrimonio de manera legal, lo que hacía que muchas parejas de otros lugares muy alejados, por ejemplo de la capital, que es la entidad federativa donde más venía gente de provincia a casarse, pues ahora ya pueden hacerlo de una manera más sencilla dentro de sus propios estados. Para nosotros este es, creo yo, uno de los avances más importantes, que los juicios para poder contraer matrimonio ya van a poder llevarse a cabo dentro del mismo lugar de origen de la pareja que quiere casarse y no tener que desplazarse, por ejemplo, hasta la Ciudad de México para poder acceder a este derecho. Ahora, Sergio, la Real Academia Española de la Lengua define el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer concertada mediante determinados ritos o formalidades legales. Le pregunto o le leo esto porque comienzan a abrirse espacios de reconocimiento civil y legal en determinados países, como es el caso de México, pero siguen presentándose situaciones como esta. ¿Cómo hacer para cambiar estos estereotipos?
Bueno, antes que nada un saludo al Canal de las Américas y a las conductoras Karen y Ruth. Y en cuanto a la pregunta, creo que se tiene que hacer una resignificación de la propia palabra matrimonio, ya no seguirlo viendo como la unión de un hombre y una mujer para procrear y ir más allá, darles nuevos significados a la palabra y esta unión, esta celebración de amor entre dos personas. Y bueno, porque además tiene toda una ventaja tanto para nosotros, porque ya podemos acceder a los derechos y a obligaciones como ya se había manifestado al principio de la entrevista. Ahora, la razón por la cual las parejas homosexuales no han gozado de la misma protección que las heterosexuales ha sido, a criterio de ustedes, Carlos, le pregunto a usted directamente, por un descuido del órgano legislativo o por el legado de severos prejuicios que existen en ciertas sociedades. Fíjate que en México es muy interesante porque hay un Estado de la República que en su Constitución no consideraba expresamente el matrimonio entre un hombre y una mujer, sino que decía simplemente que el matrimonio era la unión entre dos personas. Pero esto lo hacían considerando que dos personas del mismo sexo ni siquiera podrían contraer matrimonio. Es decir, no estaba contemplado siquiera al momento de hacer esta constitución del Estado que te menciono, que dos personas homosexuales pudieran llegar a casarse. Entonces, en otros estados sí estaba expresamente designado como la unión entre un hombre y una mujer, y me parece que sí ha sido más que un descuido, una situación que tiene que ver con prejuicios, con moralidades que venimos arrastrando desde antes de que, por ejemplo, en México nuestro Estado fuera libre y soberano y principalmente laico. Es decir, me imagino que viene esto desde la época colonial, antes de que México alcanzara la independencia, y pues mucho se ha avanzado con las leyes, mucho se avanzó con las leyes de reforma en el 19, y creo que ahora ya también se nos hace justicia en el siglo XXI en esta materia. Aquí en la mañana de NTN 24 estamos hablando con Carlos López y Sergio Fuentes, parejas de hace 4 años, quienes son activistas de la comunidad LGBT de México. Ustedes ya han anunciado, Carlos, Sergio, que se casarán el próximo mes de diciembre, pero les quiero preguntar más allá sobre la adopción, porque hay quienes plantean o quienes están de acuerdo con el matrimonio homosexual, pero no con que las parejas del mismo sexo puedan adoptar. Por ejemplo, un estudio de parametría habla de que el 52% de los mexicanos estaría a favor del matrimonio homosexual, pero solo el 23% estaría a favor de la adopción parejas homosexuales. Les pregunto a ustedes qué opinan sobre esto y si tienen intenciones de formar una familia como tal. Sí, mira, ese dato es muy interesante porque creo que la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo también visibiliza una situación que ya es cotidiana en la sociedad mexicana y me parece que en muchos países de nuestra América Latina, que es que las familias homoparentales y las familias lesbomaternales existen desde hace muchos años, que siempre han existido, pero que ahora a partir de estos avances en materia legislativa comienzan a ser visibles. Yo te puedo decir que conozco muchas amigas lesbianas que tienen su pareja, están casadas y que tienen a sus hijos, y estos niños crecen de una manera súper normal, súper tranquilos, ¿no? Sin problemas de algún tipo como los que señalan los grupos conservadores en nuestro país. Entonces, a mí me parece que hace falta, lo que vamos a ver en estos años, conforme se vaya visibilizando y normalizando el matrimonio entre personas del mismo sexo, es que la misma gente que cree que nosotros como homosexuales no tenemos las capacidades para criar un hijo, pues van a ir justamente menguándose conforme vean que también nosotros pues podemos darle una educación de calidad y una educación digna a un niño y a una niña que nosotros adoptemos. Entonces, por supuesto que es nuestra intención formar una familia. Justamente ayer estábamos platicando sobre eso, ¿no? Yo quiero tener un hijo mío y me gustaría que un chico trans fuera quien nos ayudara en esto
del vientre, y por supuesto que también quisiéramos adoptar un hijo, ¿no? Para nosotros es muy importante formar una familia y poder brindar educación y cariño a un niño y a unas personas nacientes. Ahora, Carlos y Sergio, conociendo las intenciones, como usted nos lo dice, Carlos, no solo es el matrimonio, sino también ustedes desean formar más adelante una familia. Sergio, para ustedes como pareja, ¿por qué es importante que instancias judiciales hagan pronunciamientos, hagan reformas, donde incluso se habla de determinar que entre los mexicanos haya ciudadanos de segunda clase, porque así lo mencionó la Corte, que no debería haber ningún tipo de discriminación y más bien demostrar que todos en el país tienen los mismos derechos, sea cual sea su inclinación sexual? No escuché la pregunta. Pues la verdad es que sí desde, por ejemplo, en México, en la Ciudad de México en 2010, cuando se legaliza el matrimonio entre personas del mismo sexo, nosotros como homosexuales también comenzamos a sentirnos ciudadanos plenos, y me parece que este avance legislativo que ahora ya se extiende hacia todo el país gracias a la Suprema Corte de Justicia de la Nación dignifica y humaniza a nuestras poblaciones LGBT, que durante muchos años, como bien mencionas, habíamos sido consideradas poblaciones o ciudadanos de segunda clase. Para nosotros, y justamente para nosotros que nos vamos a casar en diciembre, saber que contamos con el respaldo de una institución tan importante como la Corte Suprema de nuestro país, que avala no solamente nuestra unión aquí en la Ciudad de México, sino que lo hace ya extensivo para todo el país, de verdad es un respaldo, y lo puedo decir así, es una emoción que de verdad no habíamos sentido como parejas del mismo sexo en la historia de nuestro país. Agradecemos a Carlos López y Sergio Fuentes, pareja desde hace 4 años, activistas de la comunidad LGBT de México, por habernos acompañado aquí en la mañana de NTN 24 y hacernos partícipes de su historia de amor, que, como ustedes lo dicen, el próximo mes de diciembre llegará o los llevará hasta el altar. Felicidades. Muchas gracias. Muchas gracias. Bonito día. Igualmente.